en relación a la dación de decretos de urgencia, claramente delimitadas, donde se señaló a todos los ministros de Estado cuál era el procedimiento y en qué situaciones se debían dar. Esto lo señalamos para remarcar que se tenía un cabal conocimiento e información de cómo se debía proceder. Y inclusive el presidente del Consejo de Ministros de ese entonces, en el año 98, Pandolfi, emitió un oficio múltiple número 964-98 de fecha 1 de diciembre del año 98, regulando eso. Y ese oficio figura, esa circular figura a fojas 882 en el tomo 5. Y ahí, solamente en vías de ilustración, remarco que ahí se señala cuál es el procedimiento que se tiene que seguir para la aprobación de decretos de urgencia. Y estos presupuestos están establecidos y han sido reconocidos también por el Tribunal Constitucional en la sentencia número 0047-2004 del 24 de abril del 2006. Excepcionalidad, necesidad, transitoriedad y generalidad son requisitos que el Tribunal Constitucional remarca. Nosotros subrayamos que en este caso no ha concurrido ninguno de los criterios mencionados, toda vez que la invocación de este plan soberanía es un hecho absolutamente falso, como se ha demostrado durante la investigación. En tal sentido, hubo un abuso de las facultades para, de esa forma, con ese mecanismo, el decreto de urgencia, entregar una suma de dinero importante al señor Vladimiro Montesinos Torres. La defensa en la audiencia anterior, no sé si he tomado nota bien, señaló que cuando el señor Fujimori da el decreto de urgencia, el contenido del decreto de urgencia, actuó en su condición de presidente de la República y por tanto se encontraba protegido por la prerrogativa constitucional de la inviolabilidad, por lo que tampoco podría ser condenado por el delito de falsedad ideológica. Ese es el argumento, porque sostiene existe una causa excepcional de exclusión de la pena. Nosotros respondemos a eso invocando el artículo 117 de la Constitución. Es verdad, el artículo 117 de la Constitución Política contempla la figura de la inviolabilidad del presidente de la República como excepción a la regla de persecución penal y como garantía para el ejercicio de su función pública. Pero esta norma no se puede interpretar de manera literal y unitaria de aquel artículo, con lo cual nos permitiría sostener que el presidente de la República solo puede ser investigado y procesado por los hechos que se mencionan en el referido artículo y por ningún otro delito más. O sea, nos estaríamos diciendo que solamente por los tipos penales señalados en el artículo 117 de la Constitución podía ser perseguido penalmente el presidente. Eso no es exacto. Nosotros sostenemos que la Constitución no puede ser interpretada de la misma forma que se interpreta una norma, una ley, ni mucho menos en forma aislada, un artículo separando de su cuerpo principal. No, no es así. Como norma suprema, la Constitución política necesariamente debe ser interpretada, analizada en su integridad, respetando el principio de unidad de la Constitución política, ya que la Constitución es un todo orgánico que no admite separaciones, al existir una evidente conexión entre las disposiciones de la Constitución política. Si bien el artículo 128 de la Constitución establece la responsabilidad ministerial,
De ninguna manera se puede afirmar que esta norma excluye la responsabilidad penal del presidente de la República. Esto no es así. Frente a la comisión de un acto delictivo. Acá citamos el artículo 93 de la Constitución que se refiere a la inviolabilidad parlamentaria. Los congresistas, dicen, no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. En tal sentido, nosotros advertimos que hay un error en la interpretación del artículo 128, que en ningún momento hace referencia a la inviolabilidad presidencial para afirmar que no le alcanza responsabilidad al señor Alberto Fujimori. Por el contrario, en el artículo 99 de la Constitución, subrayo, en el artículo 99 de la Constitución, señala que el presidente de la República puede ser acusado por todo delito que cometa en el ejercicio de sus funciones, como en el presente caso, preveyéndose únicamente la prerrogativa del antejuicio, pero no lo exime de responsabilidad en la comisión de un evento, de un hecho que la Fiscalía califica como delictivo. Tanto más que en nuestras intervenciones nosotros resaltamos que el señor Alberto Fujimori, en su condición de presidente de la República, en septiembre del año 2000, tuvo el dominio de los acontecimientos, fue quien dirigió personalmente toda la secuencia, todo el séquito de procedimientos que se siguió para la dación de ese decreto de urgencia. Él personalmente tramitó ese decreto de urgencia y se valió de la facultad que le concede el inciso 19 del artículo 118 de la Constitución para dar ese decreto de urgencia, con un contenido absolutamente falso. Por tanto, nosotros concluimos que la prerrogativa constitucional de la inviolabilidad no debe ser entendida de ninguna manera como impunidad presidencial ante la comisión de un delito. Así de llano y concreto. Pretender escudar los actos ilícitos cometidos por un presidente de la República, claramente acreditados y aceptados en la presente causa, bajo la figura del blindaje ministerial de los ministros, resulta, lo decimos respetuosamente, un concepto erróneo. Pues el señor Alberto Fujimori, como presidente de la República, en ese entonces era el eje del sistema político-jurídico, siendo por tanto el depositario de la legalidad del sistema. Su responsabilidad y el reproche se acentúa, es mayor. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros sostenemos eso? Porque la Constitución política obliga al presidente de la República a proteger y respetar el ordenamiento jurídico del país. Artículo 118, inciso 1 de la Constitución política. Existe una obligación del presidente de la República del cumplimiento estricto de las disposiciones legales y está obligado a hacer cumplir las disposiciones y las leyes, lo cual no lo hizo. Por consiguiente, señor presidente, el tema no es tan sencillo, no es tan pacífico, no es que me apodero y repongo y no hay delito, no es así. Es el caso de un expresidente de la República, resalto ese hecho sin calificarlo. Es la primera vez que conozco que un expresidente reconoce una serie de acontecimientos. Y son hechos extremadamente graves, donde han participado todo un conjunto de funcionarios públicos, hechos que fueron no denunciados ni en una muestra de arrepentimiento por quienes ejecutaron esta conducta delictiva, sino que fueron descubiertos por la prensa, señor presidente. Luego ya se acogieron a la colaboración y